times we see. And now Israel is bracing for severe weather as Algo perturbador está ocurriendo sobre Jerusalén. Una lluvia de color rojo tiñe las piedras milenarias. Las aves giran en espirales caóticas antes de desplomarse desde el cielo. Una antigua tablilla de piedra redirige la mirada hacia el sepulcro vacío, mientras que un rostro aterrador parece materializarse entre las nubes tormentosas que se ciernen sobre la ciudad santa. Hay quienes lo atribuyen al clima, a la biología, a la arqueología o simplemente a la tendencia humana de hallar patrones en la oscuridad. Pero en Jerusalén, incluso los fenómenos más naturales adquieren un peso diferente. El libro de Joel 2:30 declara: «Mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo». ¿Es todo esto una simple coincidencia? ¿O acaso esta generación está siendo convocada a despertar antes de que la advertencia se vuelva imposible de ignorar? Comparte tus pensamientos en los comentarios, dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete. Mientras el cielo sobre Jerusalén se oscurecía, algo inquietante comenzó a caer sobre la ciudad. Una lluvia de tono rojizo tocó los tejados, las escalinatas de piedra, las murallas antiguas y los pasajes estrechos, cubriendo la Tierra Santa con un color que nadie podía simplemente dejar pasar. Algunos testigos retrocedieron aterrorizados. Otros inclinaron la cabeza y oraron, como si la ciudad misma hubiera sido marcada por una advertencia silenciosa que descendía desde lo alto. Naturalmente pueden existir explicaciones racionales. El polvo del desierto, los minerales en suspensión, la contaminación o las partículas atmosféricas pueden ser arrastrados por vientos fuertes hacia las nubes de lluvia, generando colores extraños en el momento de la precipitación. La sabiduría exige cautela, y no todo suceso inusual merece ser proclamado milagro de inmediato. Pero en Jerusalén, hasta las señales más naturales llevan consigo un peso diferente. Esta no es una ciudad cualquiera. Es la ciudad de los profetas, de las oraciones, de las lágrimas y de las promesas eternas. Joel 2:30 dice: «Mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo». Entonces la pregunta no es únicamente ¿de dónde vino esa lluvia roja? La pregunta más profunda es esta: ¿está la humanidad siendo llamada al arrepentimiento antes de que llegue una advertencia aún mayor? Después de que la lluvia roja tiñera las piedras de Jerusalén, el cielo sobre la ciudad volvió a tornarse inquietante. Una gran bandada de aves apareció en las alturas, girando en patrones extraños y agitados. Al principio algunos pensaron que era una simple migración estacional, pero entonces el movimiento se volvió caótico. Las aves se dispersaron, descendieron repentinamente y comenzaron a caer desde lo alto, convirtiendo un cielo ordinario en una escena de miedo y confusión. La gente se detuvo en seco. Algunos miraron hacia arriba en silencio. Otros comenzaron a orar, como si el orden natural del mundo hubiera sido perturbado. Claro que pueden existir explicaciones naturales. Enfermedades, cambios repentinos en la presión del aire, toxinas, sistemas de tormenta o el estrés migratorio pueden afectar a grandes grupos de aves. La cautela es fundamental, y no toda escena aterradora debe ser llamada señal divina. Pero en Jerusalén, hasta la naturaleza parece hablar con una voz más cargada de significado. Romanos 8:22 dice: «La creación entera gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora». De modo que la pregunta sigue en pie. ¿Fue esto únicamente un disturbio natural? ¿O era la creación clamando contra una generación que se ha vuelto demasiado endurecida de corazón para escuchar? Tras las extrañas señales del cielo y la tierra, la atención se desplazó desde las alturas de Jerusalén hacia las piedras de la historia que yacen bajo sus pies. Una antigua tablilla de piedra ha sido objeto de debate entre quienes creen que podría estar relacionada con el periodo posterior al sepulcro vacío de Jesús. Se cree que su mensaje refleja un decreto romano que advertía a la población no perturbar las tumbas, no irrumpir en los sepulcros ni retirar cuerpos de sus lugares de descanso. A primera vista esto puede sonar como una ley antigua ordinaria. Roma a menudo se preocupaba por el orden, el control y el castigo, pero un detalle hace que el descubrimiento resulte profundamente inquietante. Los ladrones de tumbas generalmente buscaban tesoros, oro, joyas u objetos valiosos enterrados junto a los muertos. ¿Por qué alguien arriesgaría un castigo severo solo para robar un cuerpo? Esa pregunta devuelve la historia al relato del Evangelio. Mateo 28:13 dice que los soldados fueron instruidos para afirmar: «Sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras dormíamos». Desde el principio el sepulcro vacío estuvo rodeado de conflicto.
Algunos creyeron que Jesús había resucitado. Otros intentaron acallar el mensaje sosteniendo que su cuerpo había sido sustraído. Esta tablilla no prueba directamente la resurrección, y la sabiduría exige cautela. Pero sí reabre una pregunta que la historia jamás ha podido sepultar. ¿Por qué el poder romano temía la historia de un sepulcro vacío? Si Cristo verdaderamente resucitó, entonces ninguna piedra, ningún sello, ninguna guardia y ningún imperio podían mantener la verdad bajo tierra. Cuando las tormentas envolvieron Jerusalén, otra imagen perturbadora fue reportada sobre la antigua ciudad. Nubes oscuras se extendieron sobre los tejados, el trueno resonó por las callejuelas y fuertes vientos empujaron sombras a través de la tormenta. Entonces, por unos breves instantes, muchos afirmaron ver una silueta formándose entre las nubes que semejaba un rostro feroz mirando hacia abajo sobre la ciudad. Aparecía, desaparecía y parecía regresar mientras los relámpagos destellaban detrás de ella, haciendo que la escena se sintiera aún más perturbadora. Claro que puede haber una explicación natural. La mente humana a menudo reconoce rostros en patrones aleatorios, especialmente cuando las nubes, la luz, el miedo y el movimiento convergen. Este fenómeno es conocido como pareidolia, y la sabiduría exige cautela antes de calificar cada imagen extraña como una señal sobrenatural. Pero en Jerusalén, incluso el cielo carga un peso más profundo. Para muchos creyentes, la imagen recordó Efesios 6:12, que habla de una lucha no contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales en las regiones de las tinieblas. Sin embargo, el mensaje no es temer a las nubes. El mensaje es recordar que Cristo es mayor que toda sombra, toda tormenta y todo poder de oscuridad. La tensión escaló cuando las sirenas comenzaron a resonar por toda Jerusalén. Familias, residentes y peregrinos se dirigieron hacia lugares más seguros, mientras muchos se detenían a orar por protección y paz. Sobre la ciudad, luces de actividad de interceptación fueron avistadas en el cielo, y sonidos distantes recordaron a la gente cuán frágil puede sentirse la vida en un momento de incertidumbre. Para muchos creyentes, esto no era solo una preocupación política, porque Jerusalén lleva consigo una memoria bíblica profunda de historia, oración y profecía. Mateo 24:6 dice: «Oiréis de guerras y rumores de guerras». Pero Jesús también advirtió a sus seguidores que no se turbaran. Ese equilibrio importa. El mensaje no es el pánico, la ira ni la especulación. El mensaje es orar, buscar la paz y recordar que Dios sigue siendo soberano incluso cuando las naciones son sacudidas. Cuando Jerusalén tiembla, la pregunta más profunda no es únicamente qué hará el mundo a continuación, sino si los corazones humanos responderán con orgullo y odio, o con humildad, misericordia y un retorno a Dios. Tras una serie de señales inquietantes alrededor de Jerusalén, la atención se trasladó al Muro de las Lamentaciones, un lugar colmado de memoria, oración y anhelo. Por generaciones, la gente ha permanecido ante estas piedras antiguas, llorando, orando y recordando el templo que alguna vez estuvo cerca de este suelo sagrado. Entonces, según los reportes, un grupo de rabinos apareció cerca del monte del templo con una declaración que inmediatamente atrajo la atención de todos. No fueron presentados como peregrinos ordinarios de paso por la ciudad, sino como líderes religiosos hablando de preparación. El mensaje fue impactante. Había llegado el momento de prepararse para la reconstrucción del templo. Para un observador ordinario, esto puede parecer una declaración religiosa simbólica, un llamado enraizado en la tradición, la esperanza y la memoria nacional. Pero para quienes estudian la profecía bíblica, las palabras llevan un significado mucho más pesado. El templo no es solo un edificio antiguo en las páginas de la historia. Está conectado al culto, al pacto, a la expectativa y a las preguntas finales de la era. Miqueas 4:1 habla del monte de la casa del Señor siendo establecido en los últimos días. Entonces la pregunta sigue sin respuesta. ¿Es esto solo una declaración religiosa? ¿O están las últimas piezas comenzando a encajar? La historia se desplaza entonces desde la declaración del Muro de las Lamentaciones hacia otro tema profundamente significativo: el Sanedrín. En el antiguo Israel, el Sanedrín era mucho más que un consejo religioso. Estaba conectado a la ley, el juicio, el culto y el orden espiritual de la nación. Por generaciones estuvo cerca del centro de la vida religiosa judía, ayudando a guiar asuntos que tocaban tanto las escrituras como la responsabilidad pública. Pero tras la destrucción del segundo templo, en el año 70 d.C., ese mundo fue destrozado. Jerusalén fue devastada. El templo había desaparecido y el Sanedrín se fue desvaneciendo gradualmente del escenario central de la historia. Por eso cualquier discusión sobre el retorno o la restauración del Sanedrín tiene tanto peso. Para un observador ordinario, puede sonar como un esfuerzo histórico o religioso, un grupo que busca preservar la tradición antigua. Pero para quienes observan la cuestión del templo, el significado se vuelve mucho más profundo.
Si el templo alguna vez fuera reconstruido, no solo requeriría piedras, paredes y utensilios sagrados, también requeriría una autoridad religiosa reconocida para identificar el altar, confirmar el servicio sacerdotal, guiar los rituales y restaurar el patrón del culto. Números 11-16 recuerda a los 70 ancianos designados para ayudar a llevar la carga del pueblo. Esa memoria le da a la idea de un consejo restaurado un eco bíblico poderoso. Entonces la pregunta permanece: ¿está Israel simplemente existiendo como nación moderna? ¿O algo más antiguo está comenzando a resurgir bajo la superficie? Para comprender el peso de todo lo que ahora se discute alrededor de Jerusalén, la historia debe retroceder antes de poder avanzar. Regresa al año 70 d.C., cuando las fuerzas romanas destruyeron Jerusalén y el segundo templo, dejando al pueblo judío sin el centro de culto que había dado forma a su vida nacional y espiritual. Desde ese momento el exilio, la dispersión y el anhelo se convirtieron en parte de la historia. Por casi 2000 años, Jerusalén permaneció como una ciudad recordada en la oración, guardada en las escrituras y observada por generaciones que se preguntaban si la restauración alguna vez llegaría. Luego, en 1948, Israel fue reestablecido como nación. Para muchos observadores, fue un acontecimiento político. Pero para muchos creyentes fue como si la historia hubiera abierto súbitamente un capítulo sellado. En 1967, Jerusalén quedó bajo control israelí y los ojos del mundo se volvieron nuevamente hacia la antigua ciudad, el Muro de las Lamentaciones y el Monte del Templo. Ahora estos hitos están siendo colocados junto a las imágenes del presente: lluvia roja sobre Jerusalén, piedras agrietadas, reportes de agitación, declaraciones en el Muro de las Lamentaciones y la renovada discusión del Sanedrín. La cautela sigue siendo necesaria. No todo evento debe ser forzado en el molde de la profecía, y la sabiduría exige un examen cuidadoso. Pero para quienes estudian las Escrituras, el patrón se vuelve difícil de ignorar. Zacarías 12:3 dice que Jerusalén se convertirá en una piedra pesada para todas las naciones. Ese versículo tiene un peso diferente cuando Jerusalén vuelve a estar en el centro de la atención global. Entonces la pregunta ya no es solo histórica o política. ¿Está la historia moviéndose a través de eventos desconectados o está comenzando a parecerse a un reloj que avanza cada vez más rápido? Y si el mundo se está acercando a los capítulos finales, la pregunta más profunda no es solo cuándo será construido el tercer templo, sino si nuestras almas están listas ante Dios. Cuando todas estas señales inusuales son colocadas una junto a la otra, el mensaje tiene menos que ver con el miedo y más con la reflexión. La lluvia roja sobre Jerusalén recuerda a la gente cuán rápidamente lo ordinario puede volverse inquietante. Las aves cayendo del cielo apuntan a la fragilidad de la creación y a los límites del control humano. Una misteriosa tablilla de piedra que algunos conectan al sepulcro vacío devuelve el corazón a la pregunta de la verdad, la memoria y la resurrección. Un rostro extraño entre las nubes muestra cuán fácilmente el miedo puede llenar la mente humana, especialmente cuando el mundo ya se siente inestable. Las sirenas sobre Jerusalén recuerdan a las familias que la paz es preciosa, la vida es frágil y ninguna nación está más allá de la necesidad de misericordia. La declaración del Muro de las Lamentaciones y la renovada discusión del Sanedrín alejan la atención de las señales extrañas y la dirigen hacia una preparación religiosa más profunda, haciendo que muchos se pregunten si patrones antiguos están reapareciendo en la historia moderna. Sin embargo, la respuesta más segura y más sabia no es el pánico. Estos eventos pueden tener explicaciones naturales, históricas, políticas o científicas. La lluvia roja puede provenir del polvo o de partículas en suspensión. Las aves pueden verse afectadas por el clima, enfermedades o el estrés migratorio. Las formaciones de nubes pueden ser el resultado de la luz, el viento y la percepción humana. La tensión en Jerusalén puede ser parte de una complicada realidad política. Las declaraciones religiosas pueden ser simbólicas antes de ser proféticas. La sabiduría exige cautela y la fe nunca debe construirse sobre rumores. Pero la Biblia a menudo enseña que los eventos visibles pueden despertar preguntas invisibles. El verdadero asunto no es solo lo que ocurrió en el cielo, en las piedras o en las calles. El asunto más profundo es lo que está ocurriendo dentro del corazón humano. ¿Se están volviendo las personas más frías, más endurecidas, más distraídas y más divididas? ¿Están las familias escuchando al miedo más que a la verdad? ¿Están las naciones buscando el orgullo más que la paz? ¿Están las almas volviéndose demasiado ocupadas para examinar dónde están delante de Dios? Isaías 55:6 dice: «Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano». Ese versículo le da el significado más seguro a cada informe perturbador. El propósito no es aterrorizar a los espectadores llevándolos a la especulación, sino invitarlos a la oración, la humildad, el arrepentimiento y la esperanza. Si las señales son naturales, aún así nos recuerdan que la vida es frágil. Si llevan peso espiritual, nos llaman a despertar. De cualquier manera, la respuesta debería ser la misma. Busca a Dios mientras haya tiempo. Ora por Jerusalén.
ora por la paz. Y deja que cada advertencia exterior se convierta en un momento de renovación interior. El mundo puede debatir explicaciones, pero el alma debe responder una pregunta más profunda. ¿Ignoraremos cada recordatorio o volveremos al Señor antes de que nuestros corazones se endurezcan demasiado para escuchar su voz? La lección que dejan estos eventos no es que la gente deba vivir aterrorizada, perseguir rumores o convertir cada informe inusual en una conclusión definitiva. La lección más profunda es que la vida humana es frágil, el mundo es inestable y el corazón debe mantenerse despierto delante de Dios. El clima extraño, las ciudades que tiemblan, los descubrimientos antiguos, los movimientos religiosos y la tensión entre naciones nos recuerdan una verdad simple. La humanidad no es tan poderosa como cree. Cada generación es tentada a confiar en lo que puede construir, controlar, explicar y defender. Pero una sola tormenta puede humillar a una ciudad. Una sola advertencia puede silenciar a una multitud. Un solo momento de incertidumbre puede recordarles a las familias que la paz no está garantizada por la fuerza humana. Por eso la Biblia llama repetidamente a la gente no solo a observar los eventos, sino a examinar sus propios corazones. Proverbios 27:1 dice: «No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día». Este versículo le da el significado correcto a cada señal inquietante. No nos dice que entremos en pánico por el mañana. Nos dice que no vivamos descuidadamente hoy. Muchas personas pasan sus vidas distraídas por el ruido, los debates, el entretenimiento, el miedo y la ambición, descuidando la condición de sus almas. Pero cuando el mundo se siente sacudido, se convierte en una misericordia si la gente finalmente se detiene y se pregunta: ¿estoy viviendo sabiamente delante de Dios? La segunda lección es la humildad. No todo puede ser explicado inmediatamente, y no todo debería ser exagerado. Algunos eventos pueden tener causas naturales, algunos pueden tener explicaciones históricas o políticas, pero incluso cuando existen explicaciones, la sabiduría pregunta: ¿qué nos enseñan esos momentos? Un corazón cerrado solo ve coincidencias. Un corazón humilde pregunta si Dios está usando el momento para llamar a la gente de regreso a la oración, la misericordia y la justicia. La tercera lección es la paz. Si la gente responde a los eventos perturbadores con ira, odio y orgullo, la oscuridad solo crece. Pero si responden con oración, compasión y arrepentimiento, incluso los momentos difíciles pueden convertirse en puntos de inflexión. El Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Eso no es debilidad, es claridad espiritual. Significa negarse a dejar que el miedo controle el alma. Por tanto, la lección es clara. Observa con atención, pero no entres en pánico. Piensa con profundidad, pero no difundas miedo. Ora sinceramente, pero no endurezcas tu corazón. Deja que cada señal perturbadora te recuerde perdonar antes, amar con más honestidad, buscar la verdad con más seriedad y regresar a Dios mientras todavía haya tiempo. Cuando los eventos inquietantes rodean a una ciudad, a una familia o a una nación entera, la primera lección de las Escrituras no es el miedo, sino la firmeza. La Biblia jamás pretende que la vida sea siempre tranquila. Narra historias de tormentas, exilio, hambre, oposición e incertidumbre. Sin embargo, una y otra vez muestra a personas ordinarias descubriendo que la presencia de Dios es más poderosa que la presión a su alrededor. Lamentaciones 3:22-23 dice: «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana». Esa verdad le da a la gente una manera diferente de enfrentar los días difíciles. La misericordia no ha terminado porque el cielo se vea oscuro. La compasión no ha desaparecido porque las noticias se sientan pesadas. Cada mañana se convierte en otra invitación a respirar, orar, ayudar a alguien cercano y elegir la esperanza sobre el pánico. Una historia alentadora comienza con José. Fue traicionado por sus propios hermanos, llevado lejos de su hogar, acusado falsamente y olvidado en prisión. Por años, nada en su vida parecía una victoria. Sin embargo, Dios lo estaba moldeando silenciosamente en un hombre que más tarde preservaría muchas vidas durante la hambruna. Cuando José finalmente estuvo frente a los mismos hermanos que lo habían dañado, no respondió con venganza. Dijo en Génesis 50:20: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esto no excusa el mal, pero enseña que Dios puede traer propósito de las temporadas dolorosas. Para quienes observan hoy los eventos inciertos, la historia de José dice: «No dejes que la amargura sea tu futuro». Lo que se siente como pérdida puede convertirse en el lugar donde nacen la sabiduría, el perdón y el servicio. Otra historia de valor proviene de Josafat. Cuando una gran amenaza se cernió sobre Judá, el rey no comenzó jactándose de su ejército, reunió al pueblo para buscar al Señor. Su oración fue honesta, humilde y profundamente humana. En 2 Crónicas 20:12 dijeron:
No tenemos fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Esa frase es poderosa porque la fe no siempre significa tener una respuesta inmediata. A veces la fe es admitir que no sabemos qué hacer mientras elegimos a quién mirar. Para las familias, comunidades y naciones bajo presión, este es un modelo saludable. En lugar de propagar culpas, pánico o ira, la gente puede reunirse, orar, buscar consejo sabio, proteger a los vulnerables y mantener los ojos en Dios. La historia de Eliseo también trae aliento. Cuando su siervo vio un ejército enemigo rodeando la ciudad, quedó aterrorizado. Desde afuera la situación parecía no tener esperanza, pero Eliseo veía lo que el miedo no podía ver. Le dijo al siervo en 2 Reyes 6:16, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Entonces los ojos del siervo fueron abiertos para ver que la ayuda de Dios era mayor que el peligro. La lección no es que la gente deba ignorar los problemas reales. La lección es que el miedo a menudo solo muestra parte del panorama. Un corazón atemorizado ve la amenaza, pero la fe recuerda la ayuda invisible de Dios. En tiempos difíciles, los creyentes deben pedir ojos más claros, no un miedo más ruidoso. La historia de Ruth enseña otra lección esperanzadora. Los pequeños actos de lealtad pueden convertirse en parte de una redención mayor. Tras la pérdida y el desplazamiento, Ruth se quedó con Noemí cuando irse hubiera sido más fácil. Entró a una tierra nueva sin garantía de comodidad. Sin embargo, eligió la bondad, el trabajo y la fidelidad. Ruth 1:16 registra sus palabras: «Donde tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré». Su lealtad no parecía dramática, pero Dios la usó para reconstruir un linaje familiar que más tarde estaría conectado a David y finalmente al Mesías. Esto importa para la gente ordinaria de hoy. No todos pueden cambiar los eventos mundiales, pero todos pueden elegir la fidelidad en su pequeño círculo. Visitar a alguien solitario, consolar a un niño angustiado, perdonar a un vecino, compartir alimento y mantenerse leal en la dificultad puede parecer pequeño, pero en las manos de Dios, la pequeña obediencia puede convertirse en un milagro silencioso. Jesús también enseñó esperanza en medio de una tormenta. En Marcos 4, los discípulos estaban en el mar cuando el viento fuerte y las olas los aterrorizaron. Despertaron a Jesús, con miedo de perecer. Marcos 4:39 dice: «Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza». La tormenta obedeció, pero el milagro más profundo no fue solo que el mar se calmó. Los discípulos aprendieron que Cristo estaba con ellos antes de que llegara la calma. Mucha gente quiere paz solo después de que todos los problemas desaparezcan, pero las Escrituras ofrecen una paz más fuerte: la presencia de Cristo en la barca mientras las olas todavía se mueven. Esto le da a la gente el valor de respirar lentamente, hablar con suavidad, tomar decisiones sabias y negarse a dejar que el miedo dirija sus palabras. Pablo y Silas ofrecen otro cuadro positivo. Después de ser tratados injustamente y encarcelados, no dejaron que su sufrimiento silenciara su adoración. Hechos 16:25 dice: «Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos les oían». Su canto se convirtió en un testimonio en un lugar oscuro. Esta es una de las lecciones más prácticas para una generación turbada. La gente no siempre puede elegir sus circunstancias, pero sí puede elegir qué llena el ambiente. Un hogar lleno de miedo se vuelve más pesado. Un hogar lleno de oración, gratitud y hablar suave se vuelve más fuerte. La adoración no niega el dolor. Le recuerda al dolor que no es la autoridad final. La iglesia primitiva también enseña cómo las comunidades pueden responder cuando la presión aumenta. Hechos 2:44 dice: «Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas». Este versículo muestra una comunidad que no enfrentó la incertidumbre sola. Oraban, compartían, comían juntos, aprendían juntos y cuidaban a los necesitados. Ese es un mensaje poderoso para hoy. Cuando el mundo se siente inestable, el aislamiento hace crecer el miedo, pero la comunidad amorosa hace crecer el valor. Las iglesias, las familias y los vecinos pueden convertirse en lugares de refugio sin usar el miedo como arma. Una llamada telefónica, una comida, un círculo de oración, una conversación tranquila o una ayuda práctica pueden convertirse en un sermón vivo. Daniel ofrece un ejemplo más de calma. Vivió bajo presión en un reino extranjero, rodeado de voces que no compartían su fe. Cuando se escribió una ley contra la oración, Daniel no respondió con rabia pública ni actuaciones imprudentes. Daniel 6:10 dice: «Él entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios». La gratitud en el peligro es un tipo poderoso de valentía.
La vida de oración de Daniel había sido construida antes de la crisis, por eso la crisis no lo controlaba. Esto enseña a la gente de hoy a construir hábitos espirituales antes de que llegue el miedo. Oración diaria, confesión honesta, escritura, gratitud y obediencia tranquila. Un alma estable no se crea en una emergencia, se forma a través de una confianza repetida. Otro ejemplo esperanzador es Bernabé, cuyo nombre significa Hijo de la Consolación. Cuando otros desconfiaban de Saulo, Bernabé lo ayudó a encontrar un lugar entre los creyentes. Hechos 9:27 dice: Entonces Bernabé le tomó y le llevó a los apóstoles. El aliento puede abrir puertas que el miedo mantiene cerradas. En tiempos difíciles, la gente necesita voces que calmen, fortalezcan y restauren la confianza. Una sola palabra de valor, ofrecida en el momento correcto, puede ayudar a alguien a seguir caminando cuando su corazón se siente cansado e inseguro. La lección final es que la esperanza debe convertirse en acción. La Biblia no llama a la gente a sentarse en ansiedad mientras observa al mundo sacudirse. La llama a vivir de manera diferente. Gálatas 6:9 dice: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta es una palabra para la gente que está cansada, preocupada o desanimada. Sigue haciendo el bien. Sigue orando. Sigue perdonando. Sigue enseñando la verdad a los niños. Sigue buscando la paz. Sigue hablando con bondad. Sigue sirviendo a los que tienen miedo. La respuesta espiritual más poderosa a los tiempos inquietantes no es la especulación, sino el amor fiel. Pero hay algo que los ingenieros y geólogos no han podido explicar con coherencia. En varios lugares, las capas de piedra muestran una compresión hacia adentro en lugar de una fractura hacia afuera, lo que sugiere que algo debajo se ha desplazado, vaciado o redistribuido su peso. Este no es el comportamiento típico del terreno que se erosiona lentamente solo por el agua, ni tampoco coincide con la formación habitual de socavones urbanos causados por fugas en la infraestructura moderna. La subsidencia parece abrupta, localizada y selectiva. Particularmente inquietante es donde están ocurriendo estas inestabilidades. Muchas de las zonas afectadas se encuentran cerca de las bases de piedra más antiguas y densas de Jerusalén, áreas que han soportado terremotos, asedios y siglos de carga estructural sin una falla comparable. Estas piedras eran consideradas entre las más estables de la región, probadas por el tiempo mismo. La aparición de grietas en tales ubicaciones socava suposiciones largamente mantenidas sobre qué partes de la ciudad son verdaderamente seguras. El Salmo 82:5 recuerda: Los fundamentos de la tierra están conmovidos. Las autoridades han emitido explicaciones técnicas usando un lenguaje cauteloso. Cavidades subterráneas, túneles antiguos, erosión con el tiempo. Cada explicación da cuenta de fragmentos de la situación, pero ninguna explica completamente el momento, la agrupación o la naturaleza interna de los colapsos. El suelo parece menos como si se estuviera desgastando y más como si estuviera cediendo, como si un soporte oculto hubiera sido removido. Esto no es simplemente una preocupación geológica, es la señal de apertura de una secuencia que ya ha comenzado. Lo que comenzó debajo de Jerusalén no se queda debajo de ella. A medida que el suelo muestra señales de colapso interno y liberación inexplicable de presión, el aire sobre la ciudad comienza a responder de maneras que se sienten menos como coincidencia y más como continuación. Los observadores han notado que la atmósfera sobre Jerusalén ya no se comporta como un telón de fondo pasivo, sino como un participante activo en lo que se está desarrollando. Los reportes describen la aparición repentina de tornados violentamente enrollados que se forman sin prácticamente ninguna advertencia. No eran los extensos sistemas de tormenta que avanzan desde frentes distantes, ni las familiares tormentas de polvo a menudo vistas en regiones áridas. En cambio, los testigos describen columnas en forma de tornado, voluminosas, poderosas y muy concentradas, que se forman casi instantáneamente y se disipan igual de rápido. Lo que inquieta a los meteorólogos es la ausencia de los ingredientes habituales. No hay gradientes de temperatura significativos, no hay frentes de presión colisionando, no hay nubes de tormenta acumulando impulso durante horas o días. Los datos del radar a menudo muestran actividad mínima, incluso cuando los vientos violentos se manifiestan en el suelo. En varios casos, el aire circundante permanece inquietantemente tranquilo, mientras que el vórtice se comporta con precisión, manteniendo límites claros en lugar de dispersarse caóticamente como lo hacen los fenómenos de viento ordinarios. Los patrones de daño complican aún más el panorama. En lugar de amplias franjas de destrucción consistentes con las tormentas regionales, las zonas de impacto son estrechas y selectivas. Los objetos son levantados, retorcidos o desplazados en corredores ajustados, mientras que las áreas a solo metros de distancia permanecen intactas. Los testigos oculares describen consistentemente los mismos detalles visuales: movimiento vertical rápido, una sensación de presión más que de ruido y un silencio perturbador antes y después del evento.
Algunos reportan un zumbido de baja frecuencia, otros una quietud opresiva como si el aire se hubiera espesado momentáneamente. Estos relatos son sorprendentemente similares en diferentes lugares y momentos, lo que sugiere un fenómeno compartido más que incidentes aislados. Las apariciones repetidas solo han intensificado el miedo. Si esto fuera una anomalía de una sola vez, podría descartarse como clima raro. En cambio, la recurrencia crea inquietud, especialmente a medida que las explicaciones van a la zaga de los eventos. Los desastres naturales generalmente dejan detrás una curva gradual: acumulación, pico y retirada lenta. Esto no lo hizo. Llegó, golpeó con fuerza quirúrgica y se retiró, dejando daños mucho mayores de los que su duración debería permitir. Barrios enteros fueron marcados en momentos. Árboles que habían sobrevivido siglos de guerra y condiciones climáticas fueron partidos en dos como si hubieran sido deliberadamente elegidos como objetivo. Las escrituras, sin embargo, tienen un vocabulario diferente para momentos como este. No niegan los mecanismos naturales, pero insisten en que la naturaleza puede ser comandada. En el registro bíblico, el granizo, las inundaciones y la destrucción repentina no son actos aleatorios. A menudo son mensajes, advertencias, llamadas de atención, señales destinadas a interrumpir la complacencia. Esto es por qué el momento importa, por qué la ubicación golpeada importa, por qué las secuelas se sienten más pesadas que el evento mismo. Si esto fuera solo el clima, aterrorizaría y luego sería olvidado. Pero este desastre hizo algo más. Forzó una pregunta a la conversación global que ningún informe científico puede responder completamente. ¿Por qué tanta precisión? ¿Por qué tal contención emparejada con semejante poder? ¿Por qué ahora? La Biblia enseña consistentemente que Dios no habla solo a través de palabras. Mientras la Escritura es su verdad revelada, también deja claro que Dios habla a través de eventos, a través del tiempo y a través de la creación misma. El Salmo 19 declara: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Esta declaración no se limita a la belleza, incluye la advertencia. Cuando los corazones humanos se embotan, la creación se convierte en el lenguaje que no puede ser ignorado. En los escritos proféticos, la naturaleza a menudo asume el papel de mensajero. Joel 2 describe un día en que la tierra tiembla, los cielos se sacuden, el sol y la luna se oscurecen, no como exageración poética, sino como señales divinas. Isaías hace eco de esta verdad, diciendo que la tierra tambalea como un borracho bajo el peso de la transgresión. Estos pasajes revelan un principio sobrio. Cuando el orden moral es rechazado, el orden físico comienza a responder. Los desastres en las Escrituras raramente son retratados como accidentes sin sentido. Son descritos como llamadas para despertar. Amós 4 enumera hambruna, sequía, plaga y destrucción, cada una seguida por la frase inquietante: «Con todo eso no os volvisteis a mí». El mensaje es claro. La calamidad no siempre es castigo, pero siempre es instrucción. Interrumpe la rutina. Obliga a la reflexión. Exige una respuesta. Este patrón aparece repetidamente a lo largo de la historia bíblica. Primero viene la advertencia hablada a través de profetas, conciencia o misericordia. Cuando las advertencias son ignoradas, viene la sacudida. No la aniquilación total, pero sí una disrupción suficiente para exponer la falsa seguridad. Hebreos 12, 26, 27 habla de una sacudida que elimina lo que puede ser sacudido, para que lo que no puede ser sacudido permanezca. Jerusalén se encuentra en el centro de este patrón bíblico. Las Escrituras colocan a la ciudad en el corazón de la historia del pacto, llamándola el lugar donde Dios eligió poner su nombre. Querús Crónicas 6. También es la ciudad sobre la que Jesús lloró diciendo: «Si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». Lucas 19, 42. Jerusalén siempre ha sido tanto símbolo de cercanía divina como espejo de resistencia humana. Dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, un lugar definido por el ritual, la repetición y siglos de devoción controlada, el fuego apareció de una manera que desafió las expectativas e inquietó incluso a quienes estaban acostumbrados al misterio. Las velas se encendieron sin fuentes de ignición visibles, no encendidas por manos, fricción o llama, sino emergiendo súbitamente durante momentos de oración y quietud colectiva. No hubo cuenta regresiva, ninguna señal y ningún mecanismo visible. Un momento las velas estaban apagadas, al siguiente estaban vivas. Lo que siguió inmediatamente separó este evento del fuego ordinario. En los primeros minutos después del encendido, las llamas se comportaron a diferencia de cualquier combustión conocida. Los adoradores tocaban el fuego sin retroceder. El cabello, las barbas y la tela fueron pasados directamente a través de las llamas sin quemarse ni dañarse. La piel no se ampolló, la tela no se encendió. El fuego producía luz y movimiento, sin embargo retenía el daño, como si operara bajo un conjunto de reglas completamente diferente.
Los testigos reaccionaron instintivamente, no teatralmente. Algunos retrocedieron con miedo, otros se inclinaron más cerca con incredulidad y unos pocos permanecieron inmóviles, incapaces de reconciliar lo que estaban viendo con lo que sabían que era el fuego. No hubo pánico, pero tampoco celebración. La atmósfera se transformó en algo más pesado, cargado de asombro e inquietud en igual medida. La ausencia de lesiones no reconfortó a todos. Para muchos, los perturbó más profundamente que el peligro. El fenómeno no permaneció estático. Después de varios minutos, el fuego cambió. Las mismas llamas que no habían quemado ahora se comportaban como lo hace el fuego ordinario. La tela se chamuscó, el cabello se quemó, la piel reaccionó. La transición fue abrupta, sin explicación gradual, reforzando la sensación de que la fase anterior había sido deliberada más que accidental. Algunos interpretaron el momento como confirmación de presencia divina, otros como una advertencia y otros más como una prueba de discernimiento. El cambio rápido de inofensivo a dañino despojó cualquier intento de domesticar la experiencia en algo simbólico o cómodo. Dejó atrás una pregunta en lugar de una respuesta. Las descripciones antiguas resurgieron casi de inmediato. Los textos que describían el fuego sagrado, el fuego que ilumina sin consumir, el fuego asociado con la presencia más que con la destrucción, fueron recordados no como metáfora, sino como precedente. Lo que más inquietó a los observadores no fue la llama en sí, sino su contención. El fuego que puede quemar pero elige no hacerlo, sugiere control. El fuego que cambia de comportamiento sin advertencia, sugiere intención. A medida que las llamas se apagaron y el sonido normal debería haber regresado, los testigos reportaron en cambio una quietud abrumadora que se asentaba sobre el espacio, una quietud tan completa que se sentía impuesta más que natural. En áreas que momentos antes estaban llenas de oraciones murmuradas, pasos y reacciones susurradas, el sonido se afinó abruptamente como si el aire mismo lo hubiera absorbido. Los espacios concurridos no se vaciaron, sin embargo cayeron en silencio de una manera que desafió el instinto social. Este silencio no fue descrito como pacífico en un sentido simple. Muchos hablaron de una tensión en capas debajo de él, una quietud que presionaba hacia adentro en lugar de relajarse hacia afuera. La gente reportó la inquietante sensación de ser observada, no vigilada por otra presencia humana, sino conocida, como si la atención hubiera cambiado de dirección. Múltiples reportes describen ahora visibles visitas angélicas, marcadas no por la imaginación o el simbolismo, sino por detalles visuales y sensoriales consistentes, repetidos entre testigos independientes. Los ángeles fueron descritos como humanoides en forma, sin embargo, inconfundiblemente no humanos. Sus cuerpos parecían sólidos, aunque no atados por el peso físico. Muchos reportaron prendas que asemejaban túnicas fluidas, claras en color, sin costuras visibles ni textura material, como si la tela misma no perteneciera al mundo físico. Los rostros eran difíciles de fijar en la memoria, no porque estuvieran ocultos, sino porque mirarlos directamente producía un impulso instintivo de apartar la vista. Los testigos reportaron consistentemente ojos que se sentían penetrantes más que observables. Varias cuentas mencionan alas, no siempre extendidas, sino plegadas estrechamente detrás de las figuras, visibles solo cuando la atención era atraída al movimiento. Las visitas fueron breves. Los ángeles no se desvanecieron ni se disolvieron. Partieron como llegaron, de repente y completamente. Un momento ocupaban el espacio, al siguiente ya no estaban. El sonido regresó, el movimiento se reanudó, pero la atmósfera no se recuperó inmediatamente. Muchos testigos reportaron efectos persistentes, temblores, lágrimas, dificultad para hablar o una abrumadora sensación de que algo irreversible acababa de ocurrir. A lo largo de los testimonios, una conclusión permanece consistente. Estos ángeles no aparecieron para persuadir o instruir, aparecieron para marcar un momento. En los patrones bíblicos, los ángeles llegan cuando las decisiones ya han sido tomadas y los eventos ya han sido puestos en movimiento. Su presencia no es el comienzo, sino la confirmación. Cerca de los áridos acantilados de Qumrán, donde comunidades antiguas una vez se retiraban del ruido, el poder y el espectáculo, los arqueólogos descubrieron un objeto que inmediatamente desconcertó las expectativas. Un tubo de cobre, sellado intacto y cuidadosamente elaborado, emergió de la tierra sin daño ni corrosión suficientes para explicar su preservación. No había sido abierto por el tiempo, ni perturbado por la interferencia humana. Había sido cerrado a propósito, y así había permanecido. En una región conocida por pergaminos, comentarios y textos cuidadosamente guardados, la suposición fue inmediata. Este contenedor contendría palabras. El cobre, después de todo, no se elige por conveniencia. Resiste la descomposición. Protege contra la humedad. Se selecciona cuando la preservación importa. Cuando el tubo fue abierto, no había nada adentro.
Ningún pergamino, ninguna inscripción, ningún fragmento, ningún residuo que indicara que alguna vez había habido material orgánico presente. El interior no mostraba raspados, ninguna señal de remoción y ninguna evidencia de que algo se hubiera descompuesto. El vacío no era el resultado de una pérdida, era la condición original. Esta realización transformó el descubrimiento de una curiosidad en una confrontación. La conmoción no vino de lo que fue encontrado, sino de lo que fue negado. En un mundo entrenado para extraer significado de los artefactos, el vacío es incómodo. En las tradiciones antiguas, el silencio a menudo aparece en momentos de transición, cuando la instrucción interferiría con el reconocimiento. Las palabras guían el comportamiento, pero el silencio expone la postura. La negativa del tubo de cobre a hablar implicaba que la humanidad ya sabe lo que está evadiendo. No se necesitaba ninguna profecía, ninguna ley necesitaba ser reafirmada. Al final, el tubo no preservó el conocimiento, preservó la responsabilidad. Su vacío se volvió más ruidoso que cualquier inscripción. Jerusalén es una ciudad construida sobre capas de piedra y capas de historia. Por generaciones estas piedras fueron tratadas como inamovibles, confiables, permanentes. Los imperios surgieron y cayeron a su alrededor. Sin embargo, la piedra permaneció. Esa permanencia creó una suposición. Si la piedra se mantiene, todo se mantiene. Pero ¿qué pasa cuando la piedra misma comienza a fallar? Los testigos describen algo profundamente inquietante. Las piedras antiguas debajo de la ciudad no se agrietaron ni explotaron como lo hace normalmente la piedra. En cambio, se suavizaron, se doblaron, se deformaron. Las paredes no colapsaron en escombros. Se encorvaron, se combaron y fluyeron como si la materia sólida hubiera olvidado cómo permanecer sólida. Los observadores lucharon para describirlo porque no había lenguaje para que la piedra se comportara como la cera. Esto no fue una destrucción violenta. Fue silenciosa, lenta y perturbadora. En lugares donde la oración ha resonado por siglos, la gente colocó sus manos en la piedra y sintió movimiento debajo de sus palmas. No vibración de maquinaria, no temblores de actividad distante. Movimiento, la sensación de algo cediendo que nunca debería ceder. Algunos retiraron sus manos con miedo. Luego llegó el sonido. Un gemido resonante y bajo recorrió las paredes y los callejones. Un sonido no agudo ni repentino, sino profundo y sostenido. Los que estaban cerca lo compararon con una respiración. No la respiración humana, sino algo más antiguo. Como si la ciudad misma estuviera exhalando bajo la tensión. La piedra siempre ha simbolizado la estabilidad. En las escrituras representa cimientos, altares, pactos y testimonios. Jesús habló de casas construidas sobre la roca versus la arena, no como consejo arquitectónico, sino como diagnóstico espiritual. La roca era la obediencia, la arena era la apariencia sin sustancia. Lo que hace que este momento sea tan inquietante es que la roca misma parece no estar dispuesta a sostenerse. Esto plantea una pregunta más profunda. ¿Han reemplazado las estructuras a la obediencia? ¿Han reemplazado las paredes al arrepentimiento? ¿Han tomado los monumentos en lugar de la humildad? Con el tiempo es fácil confundir lo que fue construido para servir a la fe con la fe misma. La piedra puede convertirse en un sustituto de la rendición. La historia puede convertirse en un escudo contra la responsabilidad. La escritura contiene una advertencia inquietante. Habacuc escribe que la piedra clamará desde la pared y la viga desde el maderero le responderá. Ese versículo a menudo se lee como metáfora, pero de pie frente a una piedra que ya no se comporta como piedra, la metáfora se siente incómodamente delgada. El cambio en el cielo no vino con truenos ni advertencia. No hubo un dramático frente de tormenta entrando, ni relámpagos rasgando el horizonte. En cambio, el cielo sobre Jerusalén se transformó lentamente en algo más, oscuro, denso y profundamente antinatural. Lo que más perturbó a la gente no fue cuán violento se veía, sino cuán quieto se volvió. Masivas nubes de tormenta se acumularon en lo alto y luego se congelaron en su lugar, como si estuvieran fijadas a los cielos. No eran nubes que se movieran rápidamente moldeadas por el viento. Se apilaban bajas y pesadas, capa sobre capa, bloqueando el sol sin soltar lluvia. La luz del día se desvaneció, no hacia la noche, sino hacia un crepúsculo gris y apagado que se sentía incorrecto para la hora. Las calles que deberían haber estado brillantes cayeron en sombras. A medida que la luz se desvanecía, el aire mismo cambió. La gente lo describió como espeso, presionando contra el pecho. Respirar se sentía más pesado. El sonido se comportaba de manera extraña. Las voces se propagaban menos, los pasos sonaban apagados, y el ruido habitual de la ciudad parecía silenciado como si estuviera envuelto en tela. La conversación se ralentizó, el movimiento se volvió cauteloso. Las nubes no pasaban rápidamente como el clima, se cernían, permanecían, esperaban. La gente estaba debajo de ellas con la sensación inquebrantable de ser observada, no por ojos, sino por una presencia. En las escrituras el oscurecimiento del cielo nunca es sin sentido.
Joel habla de días en que las nubes y la densa oscuridad cubren la tierra. Jesús mismo advirtió sobre señales en los cielos que causarían angustia entre las naciones, instando a la vigilancia más que a la distracción. Lo que siguió no se asemejó a una tormenta, una alucinación ni a un truco fugaz de luz. Se desarrolló lentamente, deliberadamente, como si el tiempo mismo hubiera aflojado su control. La cubierta de nubes sobre Jerusalén, ya oscura y pesada, comenzó a separarse. No violentamente, no desgarrada por el viento. Las nubes se abrieron, creando una división clara que atrajo todos los ojos hacia arriba a la vez. Más allá de la brecha, los testigos describieron una forma radiante, no lo suficientemente nítida para definirla, pero inconfundiblemente presente. No parpadeaba como un relámpago, ni se dispersaba como un reflejo. Mantenía su forma, mantenía su lugar. La luz detrás de ella era diferente de la luz solar. Carecía de deslumbramiento, pero llevaba peso, como si la iluminación misma tuviera sustancia. Luego la forma se volvió más clara. Una cruz de luz emergió, suspendida, firme e inconfundible. No estaba proyectada sobre las nubes. No se movía con ellas. Se erguía aparte, luminosa y fija, cortando limpiamente a través de la oscuridad que momentos antes había sofocado a la ciudad. El contraste fue inmediato y absoluto. La oscuridad no compitió con ella. Se retiró. La luz se derramó hacia abajo desde ese punto, no en haces como reflectores, sino en una radiancia suave y penetrante que parecía pasar a través de las nubes más que empujarlas a un lado. El aire debajo de ella cambió. Los testigos hablaron de una quietud repentina, como si la ciudad misma hubiera dejado de respirar. El movimiento se ralentizó. Las palabras fallaron. La gente no gritó, no corrió, se congeló. Algunos cayeron de rodillas instintivamente, no en pánico sino en reconocimiento. Otros permanecieron inmóviles, lágrimas formándose sin explicación. Muchos admitieron más tarde que no entendían lo que estaban viendo, pero estaban seguros de una cosa: esto no era aleatorio. El miedo no fue la emoción dominante, lo fue el asombro. En varias ubicaciones a través de Jerusalén se reporta que piedras antiguas están produciendo sonidos claros, metálicos, similares a campanas, sin ningún detonante visible. Estos no son ecos del tráfico, la construcción o la maquinaria subterránea. En algunos momentos, los testigos describen que los tonos cambian de carácter, ya no solo tañendo, sino asemejándose a lejanos estallidos similares a trompetas, huecos y resonantes que hacen eco brevemente antes de cortarse. Las piedras resuenan por sí solas como si fueran golpeadas desde adentro más que desde afuera, creando sonidos que se sienten intencionales en lugar de accidentales. Lo que hace que estos reportes sean especialmente inusuales es la completa ausencia de cualquier fuerza externa. No hay construcción cercana, no hay vehículos pesados, no hay vientos fuertes y no hay actividad sísmica que pudiera explicar plausiblemente tanto los tañidos como los ecos similares a trompetas. Los ingenieros e inspectores confirman que no hay dispositivos mecánicos, tuberías ni estructuras resonantes incrustadas cerca. La fuente permanece no identificada. En la tradición bíblica, las piedras son testigos, marcadores de pactos, altares, juicios y remembranza. No son objetos pasivos, sino portadores de testimonio, a menudo colocadas en su lugar para recordar los momentos en que Dios actuó decisivamente. En el Evangelio de Lucas 19:40, Jesús afirma que si la gente se mantiene en silencio, las piedras mismas clamarán. Esto no está enmarcado como poesía, sino como certeza. La creación responde cuando las voces humanas fallan. Cuando las piedras que han resistido imperios comienzan a sonar, e incluso suenan como trompetas distantes, el problema ya no es solo la acústica, sino el mensaje. No lejos de estos reportes, el Monte de los Olivos presenta otra escena que se siente tanto antigua como perturbadoramente presente. Los testigos describen un árbol que se enciende desde el interior de su propio tronco sin que ninguna llama toque su corteza exterior. El fuego no salta hacia afuera ni consume las ramas. En cambio, brilla internamente, contenido como si la fuente de combustión estuviera sellada en lo profundo de la madera misma. No hay explosión, no hay incendio en expansión, no hay destrucción visible, solo fuego donde el fuego no debería estar, ardiendo brevemente y luego desvaneciéndose. Las hojas permanecieron verdes. Las ramas no mostraron señales de quemaduras. La ubicación intensifica la importancia. El Monte de los Olivos no es una colina ordinaria. Bíblicamente está ligado a la profecía, el juicio y el regreso. Es donde Jesús lloró sobre Jerusalén, donde enseñó sobre el fin de la era, y donde las Escrituras dicen que sus pies se pararán nuevamente. Se trazan fuertes paralelos con Éxodo 3:2, donde Moisés encuentra una zarza que arde con fuego y sin embargo no es consumida. Bíblicamente el fuego a menudo marca momentos de transición, llamado juicio, purificación o advertencia. Cuando el fuego aparece sin consumir, señala contención, propósito e intención.
Debajo de Jerusalén se está detectando un movimiento que no se parece a ninguna amenaza geológica familiar. No hay firma de calor, no hay magma, no hay fuerza explosiva que suba hacia la superficie. En cambio, hay algo diferente, un desplazamiento lento, metódico y cuidadoso que contradice todos los modelos de actividad subterránea conocidos. Los instrumentos registran el movimiento, pero no pueden explicar su mecánica. Las cámaras profundas muestran cambios en configuraciones de roca que habrían requerido una fuerza enorme para producirlas. Sin embargo, no hay evidencia de tal fuerza. Es como si la Tierra misma estuviera reorganizándose en respuesta a una señal que los sensores humanos aún no pueden detectar. La ciudad de Jerusalén ha sobrevivido a conquistadores, terremotos, asedios, bombas y el peso del tiempo. Ha sido tomada, destruida y reconstruida incontables veces. Sus piedras han bebido sangre y absorbido oraciones. Sus muros han escuchado las peticiones de millones de corazones a lo largo de los siglos. Sin embargo, en este momento, algo parece diferente. No es la violencia de una batalla ni la lentitud de la erosión. Es la sensación persistente, compartida por creyentes y no creyentes por igual, de que el mundo se está aproximando a algo. Un umbral, un punto sin retorno. Un momento en el que lo que era invisible se hará visible, lo que era silencioso hablará, y lo que fue prometido se cumplirá. Hay un principio en las Escrituras que a menudo se pasa por alto en los momentos de turbulencia. Dios no desperdicia ni una sola señal. Cada vez que el cielo se oscurece sobre una ciudad, cada vez que la tierra cede sin razón aparente, cada vez que el fuego se comporta de manera que desafía toda lógica, hay un propósito detrás. No siempre es un propósito que se puede descifrar de inmediato, no siempre es una advertencia que viene con instrucciones claras, pero es siempre un recordatorio de que existe un orden más allá del orden humano, una autoridad más allá de los gobiernos y las ciencias, una voz que habla incluso cuando el mundo ha dejado de escuchar. Y esa voz no grita, no necesita hacerlo. Susurra a través de las grietas en la piedra, a través del silencio que cae sobre lugares sagrados, a través de llamas que no consumen y de cielos que se abren en el momento menos esperado. Y la pregunta que esa voz hace, la única pregunta que importa cuando todo lo demás se ha desvanecido, no es sobre Jerusalén, ni sobre el templo, ni sobre las naciones. La pregunta es personal, íntima, urgente. La pregunta es, ¿dónde estás tú? No dónde estás geográficamente, no qué posición ocupas socialmente, sino dónde estás espiritualmente. ¿Estás cerca del corazón de Dios o te has alejado? ¿Estás construyendo tu vida sobre la roca de la obediencia o sobre la arena de las apariencias? ¿Estás viviendo de tal manera que si todo lo externo desapareciera mañana, lo que queda en tu interior sería suficiente? Estas no son preguntas para el pánico, son preguntas para la reflexión. Son el tipo de preguntas que las grandes señales del cielo y la tierra están diseñadas para provocar. No para aterrorizarte, sino para despertarte. No para paralizarte, sino para moverte. No para llenarte de dudas, sino para empujarte hacia la única certeza que dura. Porque al final del día, cuando las cámaras se apagan y los titulares cambian y los expertos pasan al siguiente misterio, lo que permanece es la condición de tu alma. Y esa condición no se determina por cuántas señales hayas visto ni por cuántos videos hayas visto sobre Jerusalén. Se determina por las decisiones pequeñas y grandes que tomas cada día, por cómo tratas a la persona que te ha fallado, por si eliges la verdad cuando la mentira sería más conveniente, por si buscas a Dios cuando todo está bien, no solo cuando todo se derrumba, por si tu fe es una convicción que vives o solo un conjunto de ideas con las que estás de acuerdo en abstracto. El apóstol Pedro, después de ver a Jesús transfigurarse ante sus ojos en el monte, después de escuchar la voz de Dios desde los cielos, después de ser testigo de milagros que desafiaban toda explicación, escribió algo sorprendente. En 2 Pedro 1:19 dijo que teníamos la palabra profética más segura y que haríamos bien en prestarle atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y el lucero del alba se levante en nuestros corazones. Lo que Pedro estaba diciendo era profundo. Incluso después de haber presenciado señales increíbles, la palabra de Dios era más confiable que cualquier experiencia sobrenatural. Las señales despiertan. La palabra guía. Las señales llaman la atención. La palabra da dirección. Y la dirección siempre apunta al mismo lugar, a Cristo, el autor y consumador de la fe, el único que puede dar paz que sobrepasa todo entendimiento, el único cuyo regreso no será una señal más, sino el cumplimiento de todas las señales. Si el mundo está acelerando hacia ese momento y muchas señales sugieren que algo está cambiando, entonces la respuesta correcta no es el miedo, no es la desesperación, no es la parálisis. La respuesta correcta es la preparación, no la preparación de provisiones y refugios, aunque la prudencia nunca está de más. La preparación del corazón, la limpieza de lo que ha manchado la conciencia, el retorno a la misericordia después de años de dureza.
el redescubrimiento de la oración no como ritual sino como conversación real con el Dios vivo, la disposición de extender la mano al que sufre cerca, porque en ese gesto se refleja algo del carácter de aquel que un día veremos cara a cara. Pero detengámonos aquí un momento, porque hablar de preparación del corazón es fácil. Pronunciar las palabras correctas en el momento correcto no cuesta nada. Lo difícil es que esa preparación sea real, que no sea simplemente una postura adoptada porque el ambiente lo exige, una reacción emocional a un sermón poderoso o a un video impactante que vimos una tarde y que olvidamos al día siguiente cuando la rutina nos volvió a atrapar con su gravedad implacable. Lo difícil es que la preparación sea estructural, que penetre en los hábitos, en las decisiones cotidianas, en la manera en que tratamos a las personas que tenemos más cerca, en la forma en que usamos el tiempo, el dinero, la energía, las palabras, porque el corazón no se prepara en un instante de emoción. El corazón se prepara en los 1000 pequeños instantes que nadie ve, en los que elegimos la verdad cuando la mentira sería más cómoda, en los que elegimos perdonar cuando el rencor se siente más justo, en los que elegimos orar cuando el silencio de Dios parece ensordecedor y nuestra fe no tiene otra cosa que ofrecer más que su propio temblor. La preparación del corazón implica, en primer lugar, un ejercicio de honestidad radical. No la honestidad que mostramos al mundo, sino la honestidad que practicamos en la oscuridad de nuestra propia interioridad. El ser humano tiene una capacidad sorprendente para construir narrativas que lo justifican. Somos expertos en encontrar razones por las cuales lo que hemos hecho estuvo bien, o si no estuvo bien, al menos estuvo justificado. Somos capaces de arquitecturar elaboradas estructuras de autoengaño que se sostienen durante años, durante décadas, hasta que algo las derrumba. Un diagnóstico inesperado, una pérdida que no esperábamos. Un momento de soledad en el que, sin el ruido que normalmente nos distrae, nos encontramos frente a frente con nosotros mismos y descubrimos que hay zonas de nuestra vida que han estado cerradas tanto tiempo que casi hemos olvidado que existen. La preparación del corazón comienza con abrir esas puertas, con entrar en esas habitaciones oscuras y dejar que la luz entre, aunque lo que ilumina no sea agradable de ver. Hay cosas que hemos hecho que necesitan ser nombradas, no ante el público, no necesariamente ante otra persona, aunque a veces eso también es necesario y liberador, pero sí ante Dios. Hay daños que hemos causado que aún están sin reparar. Hay personas a las que hemos herido y a las que nunca hemos pedido perdón, quizás porque el orgullo fue más grande que la compasión, quizás porque nos convencimos de que ellas también tenían culpa y que por lo tanto el empate moral nos eximía de la responsabilidad de dar el primer paso. Hay rencores que hemos cultivado con esmero, que hemos alimentado con cada recuerdo selectivo de lo que aquella persona nos hizo, ignorando lo que nosotros pudimos haberle hecho a ella. La preparación del corazón exige que miremos todo eso con honestidad, no para hundirnos en la culpa, porque la culpa sin misericordia solo destruye, sino para llevar todo eso al único lugar donde puede ser transformado, al encuentro con un Dios que no viene a condenarnos, sino a restaurarnos. La limpieza de lo que ha manchado la conciencia es un proceso que en las tradiciones espirituales más antiguas recibe nombres distintos. En el judaísmo se habla de teshuvá, un término que suele traducirse como arrepentimiento, pero que en realidad significa algo más rico, un regreso, un volver a casa después de haberse alejado. En el cristianismo se habla de conversión, de metanoia, un cambio profundo de mente y de dirección. En la tradición islámica se habla de tauba, un regreso sincero a Dios con el corazón abierto. En todas estas tradiciones hay una convicción común, que el ser humano puede extraviarse, que el extravío no tiene que ser definitivo, y que existe un camino de regreso, no porque seamos suficientemente buenos para merecerlo, sino porque aquel hacia quien regresamos es suficientemente misericordioso para recibirnos. Esta es quizás la idea más contraintuitiva de la fe, que el regreso es posible, que no importa cuánto tiempo hayamos estado alejados, que no importa cuánto se hayan acumulado las capas de orgullo, de indiferencia, de pecado, de olvido, que debajo de todo eso todavía hay algo que puede ser revivido, algo que no muere aunque parezca estar muerto, y que hay un Dios que espera con una paciencia que no tiene equivalente humano, que no se cansa de esperar, que no cancela la invitación solo porque hayamos tardado demasiado en responder. Esta convicción no es ingenuidad religiosa, es la experiencia acumulada de millones de seres humanos a lo largo de los siglos, personas que en los momentos más oscuros de su existencia encontraron que la puerta seguía abierta, que la misericordia seguía siendo más grande que el error, que había una mano extendida que no se había cansado de esperar la suya. El retorno a la misericordia después de años de dureza es, quizás, uno de los trabajos más difíciles que puede emprender un ser humano. Porque la dureza no se instala de golpe. Se instala gradualmente con cada decepción que decidimos no procesar, con cada herida que decidimos no sanar, con cada vez que elegimos la armadura en lugar de la vulnerabilidad.
La dureza es en muchos casos una respuesta racional al dolor. Si te han traicionado, tiene sentido protegerte. Si has amado y has sido lastimado, tiene sentido levantar muros. Si has extendido la mano y te la han rechazado, tiene sentido aprender a no extenderla. Pero el problema con los muros es que no distinguen entre lo que debe mantenerse afuera y lo que debería poder entrar. Los muros que construimos para protegernos del dolor también nos protegen del amor. Las armaduras que usamos para sobrevivir también nos impiden ser tocados por la gracia. Volver a la misericordia después de años de dureza no significa volverse ingenuo, no significa exponerse sin discernimiento a quienes nos harán daño. Significa algo más matizado y más profundo. Significa elegir no dejar que las experiencias dolorosas del pasado sean el criterio definitivo por el cual juzgamos el presente y cerramos el futuro. Significa elegir creer que las personas pueden cambiar, empezando por uno mismo. Significa elegir que el amor, aunque costoso, es más poderoso que el miedo. Significa regresar a esa convicción que tal vez tuvimos en algún momento de nuestra vida antes de que el mundo nos enseñara a ser más realistas. La convicción de que hay algo sagrado en el otro, de que cada ser humano lleva en sí una imagen que merece ser tratada con dignidad, con cuidado, con paciencia. Y luego está la oración. El redescubrimiento de la oración, no como ritual sino como conversación real con el Dios vivo, es, en muchos sentidos, el corazón de todo lo demás. Porque sin esa conexión, la preparación del corazón corre el riesgo de convertirse en un proyecto de autosuperación espiritual, en un esfuerzo humano por alcanzar lo que solo puede ser dado. La oración es el reconocimiento de que no podemos hacerlo solos. Es la admisión de que hay algo más grande que nosotros, que nuestras propias fuerzas no son suficientes, que nuestra propia sabiduría tiene límites, que necesitamos ser sostenidos por alguien que nos conoce más profundamente de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Pero la oración para muchas personas se ha convertido en algo árido, en una obligación que se cumple sin convicción, en palabras que se pronuncian porque corresponde pronunciarlas, en momentos de silencio que se llenan de distracciones porque el corazón ya no sabe cómo estar quieto. Hemos perdido el arte de la oración contemplativa. Hemos perdido la capacidad de sentarnos en silencio sin necesidad de llenar ese silencio con algo. Vivimos en una cultura que le tiene miedo al silencio, que lo interpreta como vacío, que lo llena compulsivamente con sonido, con pantallas, con estimulación constante. Y en ese proceso hemos perdido acceso a las profundidades de nuestra propia vida interior, a ese lugar donde el alma puede escuchar lo que el ruido ordinariamente ahoga. Redescubrir la oración como conversación real implica estar dispuesto a hablar con honestidad. Dios no necesita que le presentemos una versión editada de nosotros mismos. No necesita que encontremos las palabras correctas o que adoptemos la postura adecuada o que hayamos resuelto nuestras dudas antes de acercarnos. Las tradiciones espirituales más auténticas siempre han sabido que la oración más poderosa no es la oración perfectamente articulada, sino la que brota del corazón desnudo. Los salmos están llenos de lamentos, de quejas, de desesperación, de acusaciones dirigidas al cielo. El hombre de Job grita su confusión y su dolor en un idioma que ningún libro de oración aprobaría. Y sin embargo, en esa tradición, esa honestidad brutal es considerada una forma de fe más auténtica que la conformidad religiosa superficial. Redescubrir la oración también implica estar dispuesto a escuchar, y esto es quizás lo más difícil de todo, porque estamos mucho más entrenados para hablar que para escuchar. Incluso en la oración, tendemos a llenar el tiempo con nuestras palabras, con nuestras peticiones, con nuestras listas de cosas que queremos que Dios haga. Y terminamos antes de haber creado el espacio para que algo llegue en la dirección contraria. Las grandes tradiciones contemplativas de todas las religiones han insistido en que hay momentos en que la oración más fiel es simplemente el silencio receptivo, la quietud del alma que no demanda ni exige, sino que simplemente está presente, abierta, disponible, y que en ese silencio a veces llega algo que no puede llegar de ninguna otra manera, no siempre, no de manera verificable, no de una forma que pueda ser replicada en un laboratorio, pero sí de una manera que quienes lo han experimentado describen con palabras como paz que sobrepasa todo entendimiento, certeza que no depende de las circunstancias, presencia que hace que la soledad sea menos absoluta. Cada generación ha creído vivir en tiempos decisivos. Y en cierto sentido, cada generación tenía razón. Cada momento en la historia humana ha sido potencialmente el último. Nadie sabe cuándo llega su hora. Nadie garantiza que el sol salga mañana. Por eso las escrituras no llaman a la vigilancia solo en tiempos de señales espectaculares. Llaman a la vigilancia siempre. Llaman a vivir cada día como si importara de manera eterna. No con ansiedad, sino con propósito. No con miedo, sino con amor. Porque el amor es la única respuesta que honra tanto la realidad del tiempo como la eternidad que viene. Esta verdad, que cada generación ha vivido sintiendo el peso de lo decisivo, merece ser explorada con más profundidad,
porque su comprensión puede librarnos de dos errores opuestos que igualmente nos paralizan. El primero es el error del sensacionalismo, la tendencia a creer que nuestra generación es especialmente singular, que los signos del tiempo que nosotros observamos son cualitativamente diferentes de los que observaron quienes nos precedieron, que ahora sí estamos en el umbral definitivo. Este error alimenta el miedo, genera urgencia artificial y a menudo es explotado por quienes tienen interés, económico o ideológico, en mantener a las personas en estado de alarma permanente. La historia del pensamiento cristiano, por ejemplo, está sembrada de predicciones del fin que no se cumplieron, de cálculos precisos sobre fechas y eventos que resultaron incorrectos. Eso no invalida la expectativa escatológica en sí misma, pero sí debería enseñarnos a sostener esa expectativa con humildad, con apertura a la corrección, con la conciencia de que nuestro conocimiento es parcial. El segundo error es el opuesto, la indiferencia. La actitud de quien dice: siempre han creído que el fin estaba cerca y nunca llegó, así que yo no voy a perder mi tiempo preocupándome por estas cosas. Este error es igualmente peligroso, porque aunque la fecha y la forma del final sean inciertas, la certeza de nuestra propia finitud no lo es. Cada uno de nosotros tiene una hora. Cada uno de nosotros llegará a un momento en que las opciones ya no estarán disponibles, en que el tiempo de decidir habrá pasado, en que lo que hayamos construido con nuestra vida será lo único que quede. La indiferencia ante esta realidad no es sabiduría, es evasión, es la negación de algo que la conciencia honesta no puede ignorar indefinidamente. La vigilancia que las Escrituras proponen es una tercera vía, diferente tanto del sensacionalismo como de la indiferencia. Es la actitud de quien vive plenamente en el presente, con plena conciencia del contexto eterno. Es la capacidad de hacer las cosas ordinarias de la vida: trabajar, amar, criar hijos, construir relaciones, crear arte, cultivar la tierra, servir a la comunidad, con la densidad de quien sabe que cada acto tiene peso eterno, no la densidad paralizante de quien está tan abrumado por la grandeza del momento que no puede moverse, sino la densidad liberadora de quien comprende que nada de lo que hace en amor es en vano, que cada acto de misericordia siembra algo que la eternidad no podrá borrar. Esta comprensión transforma la cotidianidad de maneras que son difíciles de articular, pero fáciles de reconocer cuando se las ve. Se ve en la persona que cuida a un anciano enfermo con la misma atención que daría si estuviera siendo observada por el mundo entero, porque ha entendido que está siendo observada por algo más importante que el mundo. Se ve en el trabajador que hace bien su trabajo no porque alguien lo supervise, sino porque ha interiorizado que la excelencia es una forma de honrar algo sagrado. Se ve en el padre que se sienta con su hijo a escucharlo realmente, no solo a responder, porque ha comprendido que ese niño frente a él no es simplemente su responsabilidad, sino un ser eterno que ha sido puesto en sus manos por una razón que trasciende la biología. Se ve en la persona que elige la verdad en una conversación donde la mentira sería más conveniente, porque Apartes ha aprendido que la integridad no es una estrategia sino una identidad. Vivir con vigilancia significa también vivir con propósito. Y el propósito no es algo que encontramos una sola vez y luego tenemos para siempre. El propósito es algo que se renueva constantemente, que se redescubre en cada etapa de la vida, que se redefine cuando las circunstancias cambian y cuando nosotros cambiamos. El propósito de un joven no es el mismo que el de un anciano, aunque ambos beben de la misma fuente. El propósito de alguien en la cima de sus capacidades no es el mismo que el de alguien en la fragilidad de una enfermedad larga, aunque ambos tienen igual dignidad y igual peso. Vivir con propósito es estar dispuesto a hacer esa pregunta constantemente. ¿Para qué estoy aquí, en este momento, con estas personas, con estos recursos, con estas limitaciones? Y no buscar la respuesta en los grandes escenarios de la fantasía, sino en la realidad concreta del presente. El amor como respuesta última merece una reflexión más extendida, porque se menciona con frecuencia pero rara vez se entiende en toda su profundidad. El amor del que hablan las grandes tradiciones espirituales no es el amor sentimental que depende de las emociones del momento, que está presente cuando las cosas van bien y desaparece cuando hay fricción, cuando hay cansancio, cuando la otra persona decepciona o irrita o simplemente no es lo que esperábamos. Ese amor es real y tiene su valor, pero no es el fundamento del que estamos hablando. El amor del que habla la tradición bíblica, el agape griego, es una decisión antes de ser un sentimiento. Es la elección de querer el bien del otro, aunque en ese momento no me caiga bien, aunque me haya herido, aunque no lo entienda, aunque su diferencia me incomode. Es una disposición que va más allá de la simpatía, que no requiere que el otro sea agradable para ser activada. Es, en ese sentido, sobrenatural. No en el sentido de que requiera poderes especiales para practicarse, sino en el sentido de que va contra la corriente natural del egoísmo, que es nuestra condición ordinaria. Para amar de esa manera se necesita algo que no producimos por nuestro propio esfuerzo. Se necesita una fuente que no se agota con la fatiga, que no se enfría con la decepción, que no se endurece con la ingratitud.
Y la fe propone que esa fuente existe, que es accesible, que no se nos niega cuando la buscamos de verdad. El amor como respuesta a los tiempos también implica una dimensión de justicia que no siempre se articula bien. Porque el amor verdadero no puede ser indiferente al sufrimiento evitable. El amor verdadero no puede decir que Dios provea cuando tiene en sus manos los medios para proveer. El amor verdadero no puede consolarse con la oración cuando la acción es posible y necesaria. Hay una vieja tensión en las tradiciones religiosas entre la contemplación y la acción, entre la fe y las obras, entre el individuo y la comunidad. Y la respuesta más madura que esas tradiciones han dado es que esta tensión no debe resolverse eligiendo un polo y abandonando el otro. Debe habitarse, debe vivirse en la incomodidad productiva de quien ora y actúa, de quien contempla y sirve, de quien cuida su alma y cuida también el mundo que tiene alrededor. Cuando veas el cielo oscurecerse sobre Jerusalén, cuando leas sobre piedras que gimen y fuego que no consume, y ángeles que se aparecen en lugares sagrados, deja que esas imágenes hagan una sola cosa en ti. Recuérdense que el tiempo es un regalo y que el regalo tiene un propósito. Úsalo bien, úsalo para amar, úsalo para perdonar, úsalo para buscar a Dios. Úsalo para ser la clase de persona que hace que el mundo a su alrededor sea un poco más parecido al reino que viene. Las imágenes que evocan los textos proféticos, el cielo oscurecido, las piedras que gimen, el fuego que no consume, los ángeles en lugares sagrados, son imágenes de una realidad que irrumpe en la ordinariedad. No son simplemente fenómenos sobrenaturales destinados a impresionar. Son señales de que hay una dimensión de la realidad que normalmente permanece invisible, pero que de vez en cuando se hace perceptible, que el velo entre lo visible y lo invisible es más delgado de lo que la modernidad nos ha enseñado a creer, que hay un orden de cosas que no se reduce al material y al mensurable. Para el corazón preparado, estas imágenes no producen terror, sino reverencia. Hay una diferencia enorme entre el terror y la reverencia. El terror es lo que siente quien se enfrenta a lo poderoso sin relación con ello. La reverencia es lo que siente quien se enfrenta a lo poderoso sabiendo que está en el contexto de una relación, que ese poder es ejercido por alguien que lo conoce y lo quiere. La diferencia entre estas dos actitudes no depende de las circunstancias externas, sino del estado interior. Dos personas pueden contemplar el mismo signo y una sentir pánico y la otra sentir paz profunda. La diferencia no está en el signo, está en lo que cada una lleva dentro cuando lo contempla. Por eso la preparación del corazón importa tanto. Porque cuando lleguen los momentos que pongan a prueba nuestra estabilidad interior, y llegarán porque siempre llegan, la única reserva disponible será la que hayamos construido antes de ese momento. No hay tiempo de construir una casa cuando ya está lloviendo. No hay tiempo de desarrollar una fe sólida en el instante en que la fe es urgentemente necesaria. Esa fe se construye en los días ordinarios, en las semanas sin drama, en los meses en que nada parece indicar que nada en particular está pasando. Se construye en la fidelidad a la oración cuando la oración no produce ninguna emoción particular. Se construye en la práctica de la misericordia cuando nadie nos ve ser misericordiosos. Se construye en la honestidad cuando la honestidad no nos conviene. Se construye en el amor cuando el amor no es la opción fácil. Usar el tiempo para amar es una instrucción que suena simple pero que tiene implicaciones que podrían ocupar toda una vida de reflexión. ¿Amar a quién? ¿Con cuánta energía? ¿Con qué prioridades? Cuando los recursos son limitados y las necesidades son infinitas, ¿cómo decide uno dónde poner el amor? La tradición sapiencial nos da algunas orientaciones. Empieza cerca. Empieza con los que tienes más a mano. El prójimo no es primariamente el que está en el otro lado del mundo, aunque ese también lo es. El prójimo es el que está a tu lado, el que comparte tu espacio, tu tiempo, tu vida cotidiana. El amor que no se practica en casa no puede ser genuino cuando se exporta lejos. La persona que no puede ser paciente con su pareja, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, pero se declara llena de amor por la humanidad abstracta, está en una contradicción que merece ser examinada. Empieza cerca y deja que ese amor se expanda. Deja que la práctica del amor en lo pequeño te prepare para el amor en lo grande. Deja que la fidelidad en lo ordinario te dé la capacidad para la fidelidad en lo extraordinario. Porque el carácter no se improvisa en los momentos de crisis, se revela. Lo que se revela en los momentos de crisis es lo que se construyó en los momentos sin crisis. Por eso la vigilancia es siempre, no solo cuando hay señales espectaculares. Por eso el amor es siempre, no solo cuando hay ocasiones que lo hacen evidente. Usar el tiempo para perdonar es quizás la instrucción más desafiante de todas, porque el perdón va contra algunas de las intuiciones más profundas de nuestra psicología. La intuición que dice que quien nos hizo daño merece sufrir las consecuencias. La intuición que dice que perdonar es equivalente a decir que lo que pasó estuvo bien. La intuición que dice que el perdón nos debilita, que nos expone, que le da poder al otro. Estas intuiciones son comprensibles, pero son incorrectas. Y su incorrección no es solo teológica, sino también psicológica y neurológica.
El perdón no es decir que lo que pasó estuvo bien. El perdón es soltar el derecho a cobrar la deuda, no porque la deuda no exista, sino porque cargar con ese derecho nos está destruyendo a nosotros más de lo que le está costando al deudor. El perdón no borra las consecuencias naturales de los actos de otra persona, no repara automáticamente una relación rota, no elimina la necesidad de límites saludables, pero sí libera a quien perdona del peso de un rencor que lo encadena al pasado, que consume energía que podría usarse en construir el futuro, que mantiene viva una herida que podría estar sanando. Las neurociencias contemporáneas han comenzado a documentar lo que las tradiciones espirituales han sabido durante milenios, que el rencor sostenido tiene consecuencias físicas y psicológicas concretas. Eleva los niveles de cortisol, mantiene al sistema nervioso en estado de alerta, dificulta el sueño, compromete el sistema inmune, afecta la capacidad de relacionarse con apertura y confianza. Quien no puede perdonar no solo está siendo fiel a su dolor, está pagando un precio que nadie más paga. El perdón, en ese sentido, es un acto de autocompasión, tanto como de compasión hacia el otro. Pero más profundamente aún, el perdón es un acto que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Cuando perdonamos, estamos actuando de una manera que trasciende la lógica del intercambio que rige la mayoría de las relaciones humanas. Estamos haciendo algo que no tiene sentido desde la perspectiva del puro beneficio personal inmediato. Y en ese acto que va más allá de lo que nuestra naturaleza racional calcularía como óptimo, nos parecemos un poco más a aquel que, según la fe, nos perdona a nosotros sin que lo merezcamos, no porque hayamos cumplido los requisitos, sino porque así es su carácter. Usar el tiempo para buscar a Dios es la instrucción que subyace a todas las demás, porque el amor del que hablamos, el perdón del que hablamos, la vigilancia del que hablamos, no son posibles de manera sostenida desde nuestros propios recursos. Son posibles cuando hay una fuente que nos alimenta, cuando hay una conexión que nos sostiene, cuando hay algo más que nuestras propias fuerzas comprometidas en la empresa de vivir bien. Y esa fuente, esa conexión, ese algo más, es lo que la fe llama Dios. Buscar a Dios no significa resolver todas las preguntas teológicas. No significa estar en perfecta paz doctrinal con todas las tradiciones. No significa haber superado todas las dudas. Significa orientar la vida en esa dirección. Significa tomar la pregunta de Dios en serio, no descartarla por inconveniente o por irrelevante, o porque en los círculos en que nos movemos no es socialmente aceptable tomarla en serio. Significa estar dispuesto a abrir espacios de silencio y de honestidad donde algo diferente pueda llegar a nosotros. Significa tomar las prácticas espirituales de la propia tradición, o de una tradición que uno elija como camino, y practicarlas con fidelidad aunque no se sientan productivas, aunque no produzcan experiencias inmediatas, aunque el cielo parezca silencioso. Muchas personas han abandonado la búsqueda de Dios porque esperaban que esa búsqueda produjera resultados según los criterios del mundo. Inmediatez, eficiencia, garantías previas. Y cuando la experiencia de lo divino no se presentó en esos términos, concluyeron que no había nada que encontrar. Pero las tradiciones espirituales más profundas siempre han advertido que la búsqueda de Dios tiene sus propios ritmos, que no se pueden importar desde fuera. Que hay una etapa de la búsqueda que se parece peligrosamente al silencio, al vacío, a la ausencia. Que esa etapa no es la señal de que el camino es incorrecto, sino a veces la señal de que se está llegando a un nivel de profundidad donde la superficie ya no alcanza. Que la noche oscura del alma, como la llamó Juan de la Cruz, no es el final, sino una transición hacia algo más pleno. Y finalmente, ser la clase de persona que hace que el mundo a su alrededor sea un poco más parecido al reino que viene. Esta frase es quizás la más cargada de todas, porque contiene una visión del futuro que determina la acción en el presente. Si creemos que hay un reino que viene, que hay una forma de ser y de relacionarse y de organizar la vida humana que es más verdadera, más justa, más llena que lo que vemos ahora, entonces esa creencia tiene consecuencias prácticas. Significa que nuestras acciones no son simplemente intentos de mejorar algo que seguirá siendo imperfecto. Significa que estamos participando en algo que tiene una dirección, que hay algo en la historia que avanza hacia un destino, y que nuestros actos de amor y de justicia y de misericordia son anticipaciones de ese destino, partículas de un futuro que todavía no ha llegado, pero que ya está siendo construido. Esta es la diferencia entre la ética de la desesperación y la ética de la esperanza. La ética de la desesperación dice, todo está mal, nada puede cambiar, pero hagamos lo que podamos porque no hay otra opción. La ética de la esperanza dice, todo puede ser diferente, hay una dirección en la que movernos, y cada paso en esa dirección importa. La primera es noble pero triste, la segunda es transformadora. La segunda es la que sostiene a los reformadores, a los santos, a los luchadores por la justicia, cuando los resultados tardan y las fuerzas flaquean. No la certeza de que ellos verán el cambio en su tiempo, sino la convicción de que el cambio vale la pena, aunque ellos no lo vean. Hay algo profundamente liberador en esta visión.
porque libera del peso de tener que hacer todo, de tener que ver los resultados, de tener que medir el impacto de cada acción. Significa que puedo plantar semillas sin ver el árbol, que puedo amar a personas que nunca sabrán que las amé, que puedo hacer el bien en silencio, sin audiencia, sin reconocimiento, y ese bien sigue siendo real, sigue teniendo peso, sigue importando. Significa que la fidelidad en lo pequeño es suficiente, que no necesito ser el protagonista de una gran narrativa histórica para que mi vida tenga sentido. Significa que el anciano que cuida a su vecino enfermo está haciendo algo tan importante como el líder que mueve multitudes, quizás más importante, porque lo hace sin las recompensas que mueven a los líderes. Comparte este mensaje para que otros puedan escuchar antes de que sea demasiado tarde. Pero no lo compartas simplemente porque se te pidió que lo hicieras. Compártelo solo si algo en estas palabras tocó algo real en ti, si algo se movió en algún lugar de tu interior que no se mueve fácilmente. Porque lo que se comparte desde el corazón llega al corazón. Lo que se comparte por obligación llega solo a los oídos, y lo que necesitamos en este momento de la historia no son más palabras dirigidas a los oídos. Son palabras que lleguen al corazón, que causen el tipo de movimiento que no se puede fabricar, que enciendan algo que no puede apagarse fácilmente porque viene de una fuente que no se agota. Deja un comentario con lo que sientes hoy, no lo que crees que deberías sentir, no la respuesta políticamente correcta para este contexto, lo que realmente sientes, tus dudas, si las tienes, tu esperanza, si la tienes, tu confusión, si la tienes. Porque la comunidad más auténtica no se construye sobre las respuestas perfectas, se construye sobre la honestidad compartida. Se construye cuando alguien tiene el coraje de decir lo que otros están pensando, pero no se atreven a decir. Y ese acto de valentía crea el espacio donde los demás también pueden ser honestos, donde el encuentro real entre almas puede comenzar. Y suscríbete para continuar este camino juntos, porque lo que viene a continuación importa aún más. Importa más no porque las palabras que vienen sean más impresionantes o más elaboradas. Importa más porque este camino no termina aquí. El camino continúa, la conversación continúa. Las preguntas que este momento ha despertado en ti no van a desaparecer solas. Y es mejor hacerlas en compañía que hacerlas en soledad. Es mejor caminar con otros que caminar solo. No porque otros tengan todas las respuestas, sino porque la presencia de otros, que están también buscando, nos sostiene cuando nuestra propia fuerza no es suficiente. Hay algo en la comunidad de los que buscan que tiene un poder que ninguno de ellos tiene individualmente. Cuando dos personas comparten sus dudas honestamente, algo emerge en el espacio entre ellas que ninguna de las dos habría podido producir sola. Cuando 3 o 4 o 100 personas deciden caminar en la misma dirección, con la misma honestidad, con el mismo compromiso de no abandonar cuando el camino se pone difícil, se crea algo que las tradiciones espirituales llaman comunidad, pero que en realidad es más que una suma de individuos. Es un organismo vivo, con su propia respiración, con su propia memoria, con su propia capacidad de generar algo que ninguno de sus miembros podría generar solo. Por eso no se trata solo de escuchar y seguir adelante como si nada. Se trata de que lo que se escucha aterrice en decisiones concretas, en conversaciones que has estado postergando, en perdones que has estado aplazando, en oraciones que has dejado de hacer porque ya no sabías si había alguien escuchando, en pasos pequeños hacia algo que tu corazón sabe que es real, aunque tu mente todavía no sepa cómo articularlo. El tiempo es un regalo. Esa frase dicha así suena a cliché, pero deja que sea más que un cliché por un momento. Piensa en el tiempo que tienes hoy, en las horas que te quedan antes de que este día termine, en las personas que comparten ese tiempo contigo, en las decisiones que puedes tomar en ese tiempo que cambiarán algo, que dejarán algo diferente de lo que sería si no las tomaras. Ese tiempo no es tuyo por derecho, te fue dado. Y como todo lo que se da, puede quitarse, no para producir ansiedad, sino para producir gratitud, para producir esa conciencia viva de que lo que tenemos es precioso y finito y merece ser usado con cuidado. El regalo tiene un propósito, y el propósito, en última instancia, no es complejo aunque sí sea profundo. El propósito es amar. El propósito es conectar. El propósito es participar en la creación de algo más bello y más justo y más lleno de lo que encontramos cuando llegamos. El propósito es ser fiel a lo mejor que hay en nosotros, que siempre es mejor de lo que creemos en los momentos de más oscuridad. El propósito es acercarnos, un paso a la vez, un día a la vez, a esa versión de nosotros mismos que el Creador tenía en mente cuando nos pensó, cuando nos quiso, cuando nos dio existencia. Ese es el llamado. No un llamado aterrador, sino un llamado luminoso. No una sentencia, sino una invitación. No un peso insoportable, sino la única carga que tiene el extraño poder de aligerarse cuanto más se comparte. La invitación está abierta. La puerta sigue siendo la misma. Y el que espera al otro lado tiene una paciencia que no tiene fondo y un amor que no tiene condición. Ese es el fundamento.
Todo lo demás, los signos, las señales, las preguntas sobre el tiempo y el futuro, todo lo demás tiene su lugar, pero este es el fundamento. Ve y úsalo bien.